Hola, buenas tardes a todas. Es un gusto que hayan aceptado participar en este conversatorio Mujeres Trans en la Ciencia, Trayectorias y Retos. Este proyecto surge a partir del 11 de febrero, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y es un honor para todas las personas que conforman este lab que estén participando la licenciada Dana González, la maestra Lea y la licenciada Vanessa. Antes de comenzar, les explicaré la dinámica del conversatorio, el cual consiste en 6 rondas de preguntas, las cuales nos harán del favor de responder nuestras invitadas. Sabemos que la riqueza de su conocimiento es muy amplia y el tiempo es muy corto, por eso les iremos indicando de cuántos minutos dispone cada una. A continuación les leeré una pequeña semblanza de nuestras invitadas, ya que sus trayectorias son muy amplias. Vanessa Alexandra García Gil estudió la licenciatura de Biología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Posteriormente se especializó en la rama de paleontología y participó como anfitriona en el Museo de Geología de la UNAM, en donde contribuyó con diferentes talleres y charlas. Después de un tiempo se integró al grupo de divulgación científica Nestia Lab, en donde ha impartido diversos talleres, cursos y pláticas. Y actualmente está desarrollando un proyecto científico en colaboración de España, acompañada de la doctora Angélica Torrices, en donde ha analizado los dientes de los terópodos. Lea Daniela Muñoz Contreras estudió la licenciatura de Biología y la maestría de Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Actualmente es doctorante en Filosofía de la Ciencia en la misma universidad. Ha publicado artículos para revistas y capítulos de libros sobre temas como epistemología feminista y transfeminismo, transfeminicidios, nuevos materialismos feministas, historia de la construcción científica del sexo, cuerpo trans, biocapitalismo y cuerpo, y ontopolíticas del cuerpo sexuado. Sus áreas de interés están en temas de ciencia y género, estudios feministas de la ciencia y la tecnología, la filosofía de la ciencia y el transfeminismo. Asimismo, ha impartido la materia en la universidad como espacio libre de violencia de género, en la Facultad de Química de la UNAM, y escribe en medios electrónicos sobre temas de género y sexualidades. Dana González estudió la licenciatura en Sociología. Es también activista independiente y defensora de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Ha colaborado con diversas colectivas y organizaciones en el estado de Jalisco, promoviendo la reflexión política en pro del reconocimiento a las garantías individuales y colectivas de los contextos actuales y de los derechos humanos. Es orgullosamente una mujer transgénero y feminista en pie de lucha. Ahora sí comenzamos las preguntas y me gustaría iniciar con la maestra Lea. Bueno, para estas preguntas cada una cuenta con 5 minutos y las preguntas son: ¿cómo fue su época de estudiantes y cómo ha sido su trayectoria académica? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por invitarme a este evento. Celebro que se haga un evento de este tipo en relación a el Día de la Niña y la Mujer en la ciencia y bueno, que podamos hablar de las mujeres trans. Eh, y bueno, ahora sí respondiendo a tu pregunta, y dado que es en relación a el ser una mujer trans dentro de los ámbitos académicos o educativos, yo primero quizás tendría que decir que yo comencé mi transición cuando tenía 21 años y yo estaba finalizando la carrera. Yo, de hecho, estaba ya en los últimos semestres de la carrera cuando comencé mi transición. Y pues, si bien había temores en relación a lo que implica una transición, la verdad es que en relación a cómo yo lo comencé a vivir, creo que fue de mucho respeto, fue de mucho acompañamiento, porque también encontré profesoras que me dieron la mano en ese momento y también sentí el apoyo por parte de mis compañeros, de más profesores. Hubo mucho respeto y mucha apertura. Y creo que eso fue fundamental para el hecho de que si yo tenía garantizado un respeto, pues claro que la posibilidad de estudiar iba a estar ahí, ¿no? Como suele pasar muchas veces, que quienes no tienen, o sea, muchas personas LGBT en general, si no tienen garantizado el,
si los espacios educativos no son espacios de respeto, pues muchas personas dejan esos espacios. Disculpen el ladrerío de mi perrita, pero bueno, está feroz. Entonces, bueno, en ese sentido fue pues bastante cómodo mi transición, y eso también fue lo que posibilitó que en un momento, al finalizar la carrera, yo pudiera orientar mis intereses a lo que me estaba pasando en ese momento, que en realidad yo iba a hacer mi investigación para terminar la licenciatura sobre cosas de evolución y naturaleza humana, y dada mi transición, pues es que decidí mejor estudiar sobre la identidad de género y desde una perspectiva en biología, ¿no? Que es lo que se había dicho en las ciencias biológicas y biomédicas sobre la identidad de género, cómo se había concebido y cómo esto en los laboratorios o los científicos hablan sobre todo esto. Entonces, bueno, también diría que mi propia experiencia como mujer trans fue una oportunidad en mi caso para investigar, eh, fue algo que animó en términos intelectuales. Muchas gracias, maestra Lea. Me gustaría seguir con Vane, por favor. Claro que sí, un saludo al público, buenas tardes. Igual agradezco la invitación que me hayan otorgado para participar en este gran evento, justamente celebrando a las mujeres, a la ciencia y a las niñas, en este objetivo que es justamente demostrar la ciencia para todo mundo, ¿no? Ese es el objetivo más que nada, ¿no? Se considera siempre que la ciencia, pues, es una rama humanística, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que tenemos que hacer el día de hoy, ¿no? Ya hablando propiamente de la pregunta que, que me, que me habían comentado, ¿cómo fue mi época de estudiante? Yo también concuerdo mucho con la maestra Muñoz, o sea, en el sentido de que también, pues, mi transición fue un poco tardía, por ciertos factores que creo que ustedes ya saben a qué me refiero, ¿no? Pero fuera de esos factores, mi transición yo la hice prácticamente al finalizar ya el proceso de tesis y el proceso de titulación propiamente en ese lapso. Entonces, pues yo siempre he tenido el apoyo de mis profesores en el ámbito donde yo estoy, que me desenvuelvo más en la paleontología. Eh, Mi laboratorio que le agradezco mucho a la doctora Marisol y al profesor René Hernández Rivera, de quienes he aprendido muchísimo, no solamente en la paleontología, sino también en la rama humanística, ya que son grandes personas. Pero también he aprendido mucho de mis amigos, de mis colaboradores también, en Extea, también en GeoExplora, sobre todo ese acompañamiento que muchas veces no te lo da la familia. Y eso es algo que desafortunadamente pasa. En mi caso, desafortunadamente, pues pasé por una serie de pérdidas, entonces ahí comenzó todo el embrollo emocional y todas estas cuestiones. Afortunadamente, siempre mis maestros estuvieron ahí, hubo siempre el apoyo y me dijeron, ¿sabes qué? Sal adelante. Y yo, siendo de mente científica y más paleontóloga, dije, bueno, si el planeta ha durado 4.600 millones de años, ¿por qué yo no voy a salir como yo quiero, no? Entonces, ese es el punto que muchas veces no nos atrevemos a romper por ese miedo que a veces nosotros mismos tenemos a veces, ¿no? Y lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, gracias a mis maestros he podido salir adelante y justamente gracias a mis maestros me permitieron seguir avanzando en varios congresos, en varios otras pláticas de divulgación, por ejemplo, y me han aperturado, siendo yo como soy yo realmente en el camino de la ciencia. Ahorita, por ejemplo, estamos desarrollando, igual hay un proyectito, igual para ver si luego brinco justamente hacia la maestría, pero con el apoyo, o sea, creo que en mi caso me he sentido muy arropada en ese sentido, ¿no? Entonces, quiero yo agradecer, reitero, a mis maestros y a mis amigos
que han estado en el ámbito académico apoyándome desde lo personal interno. Y yo también pues me he dado la oportunidad de conocerme a mí misma y saber si realmente fue un lapso de decir, ay, sí, me gusta la biología, o realmente fue lo que me atrapó. Y definitivamente la biología sí está presente en mi vida, como todos los aspectos, ¿no? Muchas gracias, Vane. Me gustaría saber la opinión de Dana, por favor. Sí, mira, dándole seguimiento a las dos preguntas que nos comentabas al principio, ¿sí me escucho? ¿Sí? Ok. Bueno, yo creo que en mi caso particular, mi caso concreto, específico, yo siento que he tenido una serie de dificultades que podrían coincidir con la de muchas, ¿no? Con la de muchas, muchos, muchos, quienes pertenecemos a la comunidad trans, ¿no? Pero siento que de alguna manera el buscar cada quien su camino nos ha hecho coincidir y también buscar encontrar particularidades que pueden servirnos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestras transiciones y a lo largo de todas nuestras experiencias como personas, como mujeres, como disidencias, ¿no? Creo que hay cosas que todavía con los años vas descubriendo. En mi caso fue algo muy difícil porque a mí me tocó digamos aquí en Guadalajara, Jalisco, un proceso en el que había mucha transfobia y en un proceso en el que en las escuelas, por ejemplo, no sé ustedes si lo recuerden, te obligaban a cortarte el cabello si para ellos eras un niño y a las niñas las obligaban a traer ciertas cosas, ciertas vestimentas, ciertas demandas que se pedían sobre las niñas y los niños. No había manera en aquel entonces, durante todo el tiempo que estuve estudiando en todos estos espacios de formación, no había una defensa. Era un reglamento que tú tenías que seguir y desde ahí, en lo personal, no sé las demás, yo comparto esta experiencia, yo sentía que era una imposición. Yo sentía que era una imposición que yo tuviera que llevar el cabello corto, que te tuvieran que estar rapando, cortándote el cabello cada semana, cada 2 semanas, era tener el cabello corto. Decían que era un corte a casquete, así le llamaban. Y el problema, yo siento de fondo que era la imposición. Yo siento que muchas mujeres trans bien pueden andar con cabello corto, pueden andar pelonas y no por eso dejan de ser mujeres trans, ¿sabes? Y desde temprana edad tú construyes tu identidad. Hablamos, por ejemplo, de la infancia, de la adolescencia, pero con el tiempo descubres y maduras que, bueno, yo sostengo esta postura, con el tiempo, que somos trans porque se nos ve lo trans, ¿no? Si somos trans, pues se nos ve lo trans, o sea, y creo que con eso no deberíamos de tener problema. Algo que yo discutía a lo largo de mis estudios, de mi formación todos estos años, es que el problema era de la gente. El problema era de la sociedad, el problema era de las personas, no era nuestro problema. O sea, lo que éramos, las que éramos no era un problema, no éramos el problema. El problema era la sociedad y sus prejuicios y su montón de estigmas y montón de, digamos, señalamientos y la idea insistente de que teníamos que acatar un reglamento relacionado a la feminidad, a la masculinidad, a los estereotipos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo en mi caso fui haciéndome cuestionamientos y la verdad yo pasé temporadas en rebeldía total, o sea, cuestionaba todo, todo, ¿por qué el cabello corto? ¿Por qué el cabello largo? ¿Por qué usar falda? ¿Por qué unas no pueden usar falda, otras sí? ¿Por qué la división en los deportes de hombres y mujeres? Me refiero en cuanto a que cuando eran convivencias, por ejemplo, ya no hablábamos de competencias, te separaban, ¿no? O por qué no podías tomar una clase de manualidades si a ti te gustaba costura, te gustaba tejer, te gustaban cosas que decían que eran nomás de mujeres. Todo ese tipo de dificultades, agregándole la discriminación que se vive en los baños, agregándole la discriminación que se vive en las aulas, porque siempre eres la persona incómoda. ¿No? Y lo voy a decir así, siempre eres, a lo mejor como dirían, siempre eres el maricón, siempre eres de la normal, o sea, digamos, etapas. Para mí, por ejemplo, la primaria, la secundaria, hasta la prepa, fueron etapas de bullying, fueron etapas en las que no hablábamos de transfobia. Teníamos que nombrar
la transfobia como lo que era. Porque claro, ya se empezaba a hablar de gordofobia, ya se empezaba a hablar de fobias, ya entendíamos lo que era la homofobia, pero la transfobia no era algo que se hablara. La transfobia era algo que empezaba a sonar, pero no se hablaba, no se politizaba. Y yo no sé aquí las demás, pero creo que fue un proceso difícil, son procesos oscuros, son procesos de incertidumbre, porque no sabes a dónde vas, ni a dónde te lleva. Yo soy testiga de muchas mujeres trans que desertaron. Hubo muchas mujeres trans que dejaron sus estudios, dejaron de estudiar, dejaron de formarse, dejaron de creer en las posibilidades de llegar a ser algo con sus estudios, con sus saberes, porque a eso vamos, a encontrar saberes y a producir saberes, a crear saberes. Crear conocimientos interdisciplinarios tiene su responsabilidad y tiene su compromiso y tienes que trabajar. Entonces, creo yo que ese ha sido el camino, ha sido algo difícil para mí, pero en la trayectoria académica es muy curioso porque ahora te llevas otros cuestionamientos y otra crítica y otra autocrítica y ahora te llevas otros conocimientos y ahora también hay debate y hay mucha apertura y en la academia es difícil también. Es difícil porque imagínense ustedes, para las mujeres que no son trans es difícil con este pensamiento androcentrista. Ahora para las mujeres trans, el decir, bueno, es que tú qué eres, todo el tiempo está el interrogante de qué eres y no de qué sabes y de que puedes hacer ciencia. Ahora, yo estoy en las humanidades, ciencias sociales y humanidades. Yo soy de la carrera de sociología. Me toca estar con colegas de antropología, de filosofía de otras carreras, donde somos humanidades, ciencias sociales y humanidades. Y es curioso porque mucha gente dice, estas ciencias, así las ponen entre comillas, no sirven. O de plano no son ciencias. O sea, de plano no son ciencias. Nadie las conoce, nadie sabe de ellas. Bueno, aquí mis compañeras, pues biología, biólogas, filosofía, bueno, acá también es de humanidades, filosofía, pero biología, todo el mundo dice, bueno, sí se estudia la biología, pero la sociología, ¿qué hace? ¿Dónde? ¿Cómo la conocemos? Cómo la ponemos en práctica? ¿Qué aprendemos con la sociología? ¿No? La gente, ni la antropología. O sea, la antropología también la señalan como que no es relevante. Y ya nada más para cerrar mi comentario, algo muy importante, fíjense ustedes, gracias al avance de los derechos humanos, ese gracias que hemos dado las disidencias, la diversidad, las poblaciones marginadas, excluidas, se ha dado porque también hemos podido, los grupos subversivos que también están en las calles, que también llevan conocimiento, junto con las humanidades, hemos podido llevar el discurso y la explicación de la identidad. Gran parte del trabajo de la identidad de género y de los conceptos que tienen que ver con género, con estudios de género, con relación a la identidad de género y las personas trans y las disidencias, se han explicado desde las ciencias sociales y las humanidades. O sea, la sociología tiene un compromiso muy grande con explicar la identidad. Y nos hemos metido a las instituciones y a muchos espacios como activistas también a explicar qué es la identidad de género, más allá de estos debates que tienen que ver con transfobia y con esencialismos que ya conocemos. Entonces, imagínense ustedes la importancia, por ahí va, creo yo, y con la finalidad de entender procesos biopsicosociales, sin dejar de lado aquí los saberes de mis compañeras. Eso sería todo en esta parte. Agradezco sus respuestas y sí, desafortunadamente, pues hay mucha transfobia y desinformación acerca de lo que es la perspectiva trans. No muchos espacios quieren hablar de este tema y es muy lamentable porque hay una riqueza de fondo de todo este tema. Y Danita, al igual que tú, estudié sociología, entonces también te entiendo en ese saber de que pues Muy muchas bien. veces nos dicen que la sociología para qué sirve, la antropología para qué sirve, la filosofía para qué sirve, pero son áreas que nos ayudan bastante. Y como mencionaba la maestra Lea y Vane, es muy importante también tener unos maestros que nos apoyen desde donde estamos, porque si no tenemos esas figuras, ¿cómo vamos a poder llevar nuestro desarrollo como alumnas? Y me gustaría pasar a la siguiente pregunta. Agradezco nuevamente sus respuestas. Esta vez contamos igual con 5 minutos. Iniciamos con Dana, después con Lea y al último con Vane. Y la pregunta es, ¿qué opinan sobre la visibilización y participación de las mujeres trans dentro de la academia? Empiezo yo, ¿verdad? Ah, ok, nuevamente, muy bien. Bueno, ya lo comentaba, creo que es importante la visibilización y creo que es importante la manera en la que somos personas visibilizadas con todo. Cuando yo hablo de persona, quiero decir que hablo de una persona completa,
mujeres trans, mujeres con licenciatura, mujeres con estudios, mujeres con trayectoria, mujeres con enseñanzas, con mucho que compartir, pero también hay algo bien importante. Como lo decía también al principio, yo creo que no por ser trans dejamos de hacernos una crítica y una autocrítica. Creo que eso es muy importante de señalar, porque a veces hay personas o hay gente que incluso ha cuestionado y ha dicho, ay, es que llegan con privilegios o les ponen ahí, porque ahora resulta ser que sienten esto o lo otro. Yo creo que también estamos ahí, llegamos a la academia, llegamos a espacios con visibilización, claro, pero también con trabajo y también con propuestas y también con ideas y también con una autocrítica que nos hacemos. Yo tengo la oportunidad de conocer a personas de todo el país, gente que es activista y que no es activista. Aquí con Lía me tocó en una ocasión, nos encontramos de vista en una marcha, no sé si lo recuerdas, aquí en Guadalajara, Jalisco. Tenemos amistades en común. Hemos coincidido en algunos eventos, en algunas marchas, bueno, sobre todo aquí en Guadalajara, coincidimos por amistades y hemos hecho activismos, pero también hemos tratado de llevar todos estos saberes a la academia. O sea, hay mucho del conocimiento en las calles que necesitamos llevarlo a la academia, que necesitamos llevarlo a los espacios donde creamos nuevas fuentes de saberes, donde compartimos nuevos saberes y entonces se vuelve una serie de trabajo en conjunto. Yo creo que es importante, o sea, la visibilización es importante, pero también es importante hacerles saber que no nos estamos conformando, que hacemos una autocrítica, que hacemos un análisis de las personas que somos, de los aportes que hacemos, pero también hay que reconocer que valemos como personas, que existimos, que resistimos todo el tiempo y que tenemos dificultades. Y que esto tiene que ver también con un sistema patriarcal, un sistema económico, político, deficiente, totalmente misógino, y ahora sí que dirían transmisógino, y que realmente dificulta más las opciones y las posibilidades de salir adelante. Yo hablo por mí también, pero también hablo por compañeras a las cuales he podido acompañar en algunos procesos de vida, y se los digo así, en muchos espacios y esferas seguimos teniendo dificultades en los hospitales, el servicio a la salud es todavía una dificultad, el reconocimiento a tu identidad, porque también no garantiza que tengas plenitud para acceder a un trabajo, a un empleo digno, a un trabajo. Creo que la dignidad la damos nosotras, nosotros y nosotros cuando llegamos a un trabajo y hacemos bien lo que hacemos y sabemos lo que hacemos. Entonces, en ese sentido, creo que la visibilidad es importante, pero en la academia todavía hay mucho trabajo por hacer. Todavía hay mucho trabajo por hacer, hay muchos aportes todavía que podemos hacer. Y claro, también se valen nuestras diferencias. Quiero que sepan esto, también entre nosotras tenemos diferencias, hacemos críticas muy fuertes. Yo lo reconozco, yo he hecho críticas muy fuertes incluso a mi comunidad, soy parte de ella y me encanta, pero también yo he hecho una crítica muy fuerte. En su momento, personalmente yo me enojé y pataleé y renegué porque yo quería que se abordara el tema de los transfeminicidios en todo el país. Me parecía mucho más importante que hablar nada más del tema de la identidad de género. En su momento lo señalé, lo cuestioné y hubo compañeras de acuerdo y hubo compañeras que no. Estoy hablando específicamente a las mujeres trans, de mis amigas también, pero creo que eso, no, eso nutre. Hay que tener el debate incluso entre nosotras y ver cómo podemos entender la transfobia y qué parte es transfobia y qué parte es una crítica directa que nos están haciendo. ¿Saben por qué? Porque tenemos todos los argumentos para decir por qué existimos y por qué resistimos y por qué necesitamos a veces esa complejidad de ideas para poder expresarlas. Se vale hablar de eso y vernos a la cara y vernos y decirnos, yo no estoy a gusto con esto, yo no estoy de acuerdo con esto. Y creo que esa visibilidad tiene que invitarnos a la colectividad. Quienes estamos en todo el país, mujeres trans conectando, que sabemos que existimos, que sabemos que hay transexuales, transgénero, travestis, necesitamos hacer redes también de acompañamiento y eso es parte de la visibilidad. Ahorita ustedes están aquí, las estoy viendo, estamos haciendo visibilidad en este espacio, pero muchas a lo mejor pueden conectar con nosotras o no pueden conectar. Seguramente coinciden, otras no, pero eso nos va a crear, puede ayudar a crear alianzas. Y no solamente entre trans, sino también con las mujeres que están en la ciencia. Es un gran paso y ese paso también lo han abierto las mujeres que no son trans. Es importante decirlo. Muchas mujeres que no son trans abren camino a otras mujeres, no solamente a las trans, a mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, a muchas mujeres les han abierto camino. Entonces, creo yo que esa es parte
del afidamiento y parte de la sororidad, que para mí es política, ¿no? Para mí es política, más allá de la romantización que a veces se hace, porque para mí la sororidad no es complicidad. La sororidad es una lucha política, un compromiso político por impulsar agendas en común y luchas en común, ¿verdad? Movimientos de liberación. Eso es lo que yo veo. Pero sí creo que específicamente, ya para ir cerrando mi punto, la participación de las mujeres trans es importante y siempre lo va a ser. O sea, siempre lo va a hacer. Y el hecho de que se den espacios como estos de visibilidad, créanme, y lo digo aquí, mando un mensaje a quienes estén escuchando, no borra a nadie. No borra a las mujeres, no borra a las académicas que no son trans, no borra a las grandes escritoras, no borra a las mujeres feministas, activistas, no borra a las mujeres que tienen un papel en las instituciones, a las maestras, a todas las que son profesionistas y que no son trans, no las borra. No las borra, es simplemente visibilizar el otro espacio, las otras posibilidades de existir como mujeres y el entender que hay otros mundos y que el conocerlos no quita, no resta, no le quita importancia a la historia de las mujeres, no las borra, ¿no? Entonces, eso es importante porque también somos profesionales, también ganamos por nuestros estudios, vamos avanzando por nuestros estudios, no por privilegios, por estudios, por esfuerzos, por trabajo, por compromiso. Esa es la idea. Entonces, es lo que yo les comparto al respecto. Creo Muchas que voy gracias, yo. Anita. Voy yo, ¿verdad? Gracias. Sí, ok. Bueno, ¿qué opino sobre la visibilidad y la participación de las mujeres trans en la academia? Bueno, yo igual coincido con lo que ha dicho esta Dana. Creo que la visibilidad es fundamental, fundamental, sobre todo porque si vemos el siglo XX, si vemos el siglo pasado, o quizás no irnos tan lejos, incluso iniciando este siglo, algo que era bastante cotidiano y bastante común era que las personas trans se vinculaban con la ciencia o con la academia solo siendo un objeto de estudio. Es decir, no estaba esta idea de que las personas trans podían ser sujetos de conocimientos, o las mujeres trans ser sujetas de conocimiento, ¿no? Estábamos en el lado de lo que tenía que ser estudiado, lo que tenía que ser investigado, y muchas veces desde las peores perspectivas, ¿no? Que eran desde la patología, la enfermedad, la desviación, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que hoy haya mujeres trans que estén en los espacios académicos, creo que invierte esa lógica, ¿no? La modifica. ¿Por qué? Porque hoy sí hay mujeres trans, que ahora quiero abordar ese punto, que estará esto subrepresentado, pero bueno, hay la posibilidad, en efecto, de expander otras vivencias, de que las mujeres trans sí pueden ser sujetos del conocimiento, investigar, desarrollarse en distintas áreas. Y esto, como lo han demostrado pues, muchos estudios que se dedican a ver el impacto o que se dedican a estudiar por qué las mujeres en general están subrepresentadas en los campos STEM, que son estos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues mucho de esto tiene que ver en parte porque desde que somos menores de edad, a las mujeres la representación que hay y los campos de posibilidad para hacer, para estudiar, pues muchas veces el juego, los intereses, pues se les inculcan hacia las labores de cuidado, hacia otros espacios y no o el juego va vinculado a aspectos que quizás no tienen que ver con las destrezas, etcétera, como suele pasar con los hombres. Entonces, el hecho de que haya mujeres trans creo que también permite mandar una representación muy necesaria de que las mujeres trans pueden ser eso, porque también
pues el estigma social que carga la figura de la mujer trans, pues muchas veces es como la que es incapaz, ¿no? O sea, es un estigma que también cargan pues las mujeres cis, que cargan también el conjunto de lo LGBT quizás en cierta medida también, pero las mujeres trans hasta hace muy poco pues todavía lo trans estaba patologizado, ¿no? Entonces, el hecho de que haya personas trans en estos espacios creo que moviliza otras posibilidades. Ahora, eh, creo que estamos subrepresentadas definitivamente, ¿no? Retomando también lo que decía esta Dana. Hay muchas mujeres trans que no están accediendo a estos espacios. De hecho, casi no hay datos sobre cuántas personas eh, trans están en los espacios educativos en México. Pero bueno, o sea, digo, tenemos datos de pronto sobre cuántas personas LGBT y sueltan como todos los datos de LGBT. O sea, de hecho, la encuesta del INEGI, al menos los datos que vi es la que sacaron el año pasado, que de hecho fue la primera en su tipo a nivel nacional, pues era todo lo LGBT, ¿no? Pero bueno, hay un estudio que hicieron esta asociación de almas cautivas y al menos yo lo que revisé en ese estudio es que parece que de la población trans que ellas investigan, entrevistaron, hicieron la encuesta, el 30% tiene un nivel educativo que es nivel superior. Esto pues de la población trans, ¿no? Que eran, me parece que eran puras mujeres, tal vez. Pero bueno, eso ya nos da una idea, eso ya nos da una idea de que en realidad o sea, 3 de cada 10 personas trans llegan al nivel superior. Entonces, esto, sin lugar a dudas, que va a generar un sesgo en que van a llegar pocas personas, mujeres trans, a los espacios educativos, y esto también repercute en el tipo de investigaciones que se pueden hacer, en el tipo de preguntas que se pueden abordar, en la discusión que podrían plantear distintas voces, distintas perspectivas. Entonces, coincido en que hay un problema con eso. Ahora, no sé si lo siguiente abordarlo quizás en la otra pregunta, pero bueno, solo para introducir a esto, es que esta misma visibilidad que sí hay de algunas mujeres trans, tampoco es que haya muchas, eh, también genera ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque la visibilización, como tiene sus pros, tiene sus contras. También te vuelve blanco de ciertos ataques. Entonces, hoy las academias están en medio de un ataque muy fuerte, es donde se están dando las discusiones muy fuertes en relación a estas posiciones trans excluyentes. Entonces, ¿por qué digo que en la academia y no me refiero a que no se estén dando en otra parte? Sí se están dando en otra parte, en muchas instancias, se están dando en partidos políticos, shalala, pero en las academias es donde se movilizan muchas de estas ideas, es donde salen muchas de estas ideas. Entonces, lo que vemos es que hay ataques a figuras visibles, a personas visibles, ¿no? Que puedan estar dentro de la academia. Entonces, esto también tiene sus propios, esta visibilidad tiene sus propios riesgos, a pesar de que es algo que hay que seguir fomentando. Y bueno, por ahora quizás decir hasta ahí. Gracias, maestra. Sí, yo retomando los puntos de mis compañeras, yo también coincido mucho con ellas, sobre todo el punto que tocó Dana, ¿no? En primer lugar, somos personas, no somos algo mecánico ahí extraño que de repente salió, somos personas y cada una de las personas tiene cualidades diferentes a otra persona, pero al final de cuentas,
eso es lo que la sociedad en el conjunto no se atreve a ver, que esta persona es esta persona y lo primero que juzgan es lo que ven, lo que ellos tienen de su perspectiva. Sin en cambio, no ven a la persona como es realmente, a la persona en sí. Y eso creo que es un problema que va más allá de nosotros, ¿no? Va más allá de todos nosotros, de la comunidad LGBT, es decir, es un punto donde prácticamente es una pirámide mal construida desde los cimientos de la sociedad. ¿A qué voy con esto? Eh, Ahorita, por ejemplo, los espacios que se han ganado, como bien lo dijeron por aquí también, son gracias a las mujeres que están haciendo el esfuerzo por abrirse caminos y a través de eso, pues también jalar a las otras mujeres. Sin embargo, aquí vemos pues, un tipo de fenómeno bastante curioso en el que, en el caso particular de la ciencia, y creo que también mis compañeros científicos no me van a dejar mentir, es que la ciencia en México está mal entendida en muchos aspectos. Entonces, hablando desde mi perspectiva de científica, una cuando sale de la carrera, lo primero que quiere hacer es hacer algo científico. Quiere ser poner un proyecto científico, que si el laboratorio, algo, tiene un sueño, estamos eufóricas, estamos eufóricos, estamos eufóriques porque queremos construir ciencia. Y sin embargo, las oportunidades en la ciencia para todos es horrible en el sentido desde los cimientos. O sea, hay muchas preferencias allá afuera que sí. Y fíjense esto, se los voy a contar, repito, desde mi experiencia, hay muchos nichos que si no tienes maestría o doctorado, ni te apuntes. Y además, aparte de eso, hay ciertos sectores en la ciencia misma que te dicen, bueno, sí, tienes maestría, tienes doctorado, ajá, pero no eres de nuestro colectivo, no eres de nuestra comunidad. Y como no eres de nuestra comunidad, también no te vamos a dar preferencia, así seas, este, hombre, cis, mujer trans, lo que sea. Los espacios están muy cerrados. Entonces, lo que le pasa a la ciencia en México son dos cosas. O te catalogan como, ah, sí, la ciencia es para niños, ay, sí, nada más así. Y no se le da la seriedad que se debe de dar en esa parte, o bien el otro caso, de que la ciencia simplemente es para personas cuyos ingresos o cuyos extraordinarios currículum académicos sobrepasan lo risible, o simplemente, ya saben, el típico caminito fácil porque tengo conocido y yo no soy biólogo, yo no soy científico, yo no soy nada, y se meten por ahí. Esa es desde la perspectiva que les digo, son cosas que pasan más allá de nosotros, ¿sale? Ahora, la visibilidad ya propiamente como mujeres trans es ahí cuando viene el problema, porque si la pirámide de por sí está mal construida, cuando nosotros queremos ingresar a esa pirámide, es ahí, si han jugado Jenga, me van a entender, queremos estar sacando la pieza, pero como todo está todo mal acomodado, eh, nuestras ideas, nuestro potencial que está ahí bien encaminado, dicen, tratamos de meterla en un sistema donde ya está todo maltrecho desde las raíces, y es ahí cuando nosotros damos en el blanco y es ahí cuando nos sellanan, como bien lo dice la maestra Muñoz, viene el colapso, porque todo empieza desde ahí, desde las sociedades. Y yo les pongo un caso en particular. Yo en mi transición, que yo estaba dando clases de química y biología, a mí me despiden. Y a mí me despiden, ¿por qué? Porque simplemente, porque cierta persona simplemente estaba, que ve mal estas partes del mundo LGBT, pues a la directora no le parece esta idea y entonces me tiene que excluir a mí, siendo un espacio que supuestamente es académico para formar a las siguientes generaciones. Y mi pregunta es, ¿se trata de eso? ¿Se trata de esconder a las nuevas generaciones diciendo, no, las mujeres trans, los hombres trans no existen, todo esto no existe y tú sigue creciendo con tu cultura machista, sigue estando ahí en esta parte? Y perdón que me exalte un poquito, pero es que es justamente esta parte que yo veo a las mismas mujeres igual de la comunidad donde yo me encuentro que siguen estando metiéndoles esas ideas que al final de cuentas son horribles. Y claro que hay machismo allá afuera, que eso genera muchos más problemas. Y claro que hay que eliminarlo de raíz y seguir trabajando.
Y en este caso, en la academia, le repito, sí, sí hay privilegios, pero los privilegios ni siquiera son de las mujeres, al final de cuentas, son cosas que se dan, repito, desde una base mal formada. Y eso es lo que se debe de cambiar. Y gracias a estas visibilidades, porque sí hay mujeres trans en la academia, y tal y como lo dice la maestra Muñoz, ahí están. Sin embargo, no encuentran la visibilidad, no encuentran estos rutas, como por ejemplo estos espacios que afortunadamente gracias a Nextia y quizás que vengan más oportunidades para que se desenvuelvan otras chicas trans, otros chicos trans, otras personas en general que puedan generar ciencia, porque muchas de mis compañeros pueden también hacerle, hay espacios también en las redes sociales. Por ejemplo, yo conozco una amiga que tiene Spotify, esa es una chica trans y habla de temas, trans en ese espacio. Entonces, si bien se han dado esta navegación por las diferentes redes sociales, por su propio camino de visibilidad, definitivamente se hace falta, este, ver, o más bien tener muchos más espacios, porque ahí están, sé, y no me van a dejar mentir, ahí están las chicas trans, los chicos trans, pero no se dan a conocer, quizás por ser muy pasivos, quizás porque no se han entrado en los medios, quizás por diferentes factores que ya los comentó Dana, pero hay que darles ese espacio, hay que creer en las personas, sea quien sea. Si esta persona tiene una habilidad cognitiva importante, que la saque a relucir. Si es artista, que la saque a relucir. Eso es lo que nos limitamos a veces como sociedad. Ah, tú no puedes, no, es que tú, no. Y así estamos con todo el mundo. Entonces, eso es lo que les digo. Es una pirámide mal hecha y hay que trabajar duro para los cimientos. Ese es, como, perdón. Muchas gracias, Vane. Como todos ustedes mencionan, lamentablemente vivimos en un sistema social y seguimos reproduciendo estereotipos, patrones, conductas que ya no deberían de ir porque hay muchas infancias allá afuera que están creciendo con este miedo a su transición y lamentablemente no les quieren hablar de este tema y deberíamos de hablarles. Y este conversatorio precisamente se ha hecho para esto, para visibilizar las realidades, porque ser trans va más allá y hay que quitar también el estigma que existe hacia la población trans. Y agradezco nuevamente sus comentarios y sus participaciones y me gustaría pasar a las siguientes dos preguntas. Igual cuentan con 5 minutos. Iniciamos con Vane, Dana y hasta el último la maestra Lea. ¿Qué piensan sobre la postura transexcluyente que existen dentro de la academia? ¿Consideran que pudiera haber algún cambio en el futuro con respecto a la visibilidad, participación y el reconocimiento de las mujeres trans en la investigación y en la docencia? Es un tema complejo, la verdad es que sí, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, los inventos están mal hechos, sin embargo, pues es una lucha no solamente hacia el sistema, sino también es una lucha interna con ese mismo sistema, o sea, es como perforar un escudo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotras también tenemos que demostrar a nosotras mismas que podemos dar el siguiente pasito. Hay muchas trabas allá afuera, hay muchas cosas que están allá, pero si no nos damos también a nosotras mismas a visualizar, pues también es un pie para nosotras, ¿no? Entonces, eh, ¿qué opino de esta parte? Pues, insisto, ¿no? Yo en mi caso, al menos, no me gusta estar así a la ligera y bien puedo participar en estos espacios sin ningún problema. Pero repito, allá afuera hay personas que les cuesta porque por diferentes factores y esas hay que apoyarlas. ¿Cómo los vamos a apoyar? Bien, haciendo más educación social, ¿no? Principalmente. Em, Eventos que pueden ser por ejemplo, si vamos a hacer eventos científicos de divulgación, invitar absolutamente a todos y no nada más a ciertas poblaciones. Vuelvo a lo mismo, o sea, está muy rígido esa parte, pero creo que hay que sacar un cacho en estas instituciones. ¿A qué voy con esto?
Si no hay espacios para nosotros, tenemos que abrirnos paso por otros medios, ¿sale? Que si ya no se puede en este instituto porque, bla, bueno, habrá otros donde nos den la oportunidad y seguir tirando. O sea, es triste, yo lo sé, es triste, pero si no tenemos también que poner también en nuestra parte, pues el esfuerzo que nosotras estamos haciendo es para también para la generación que viene, porque bien hay que abrir espacios ya ni siquiera para nosotros, sino para los que vienen atrás. Y bien lo comentas en el comentario anterior de que las infancias trans, o sea, sí hay mucha apertura, más o menos, pero también en ciertas regiones de la ciudad. Y también hay que darse cuenta que este es un problema que tenemos que ver en todos los estados de la República. Si bien nada más hay pequeños espacios donde sí, bueno, sí, hablamos de infancias trans en la Ciudad de México. En el Estado de México, a pesar de que son vecinos, por ejemplo, que yo vivo aquí en Valle de Chalco, eso no existe, no existe y son trabas muy fuertes, repito. Entonces, em, si pudiera yo cambiar algo en el futuro, sería mm, un abrir una puerta individual para cada una, en el sentido de que, bueno, si yo logré ser bióloga, jalar a alguien que quiera ser bióloga y pues enseñarle el camino de una mejor manera. ¿Cómo? Pues educando a quien quiera ser educado. O sea, yo siempre he dicho, yo no puedo enseñarle a una vaca a volar si no tiene alas, ¿sale? Entonces, ¿cómo yo le voy a enseñar a una sociedad que cambie la perspectiva si sigue estando encerrada en el machismo, si sigue estando encerrada en ideas y conceptos que dañan no solamente a nosotras, sino a las mismas mujeres cis, incluso los mismos hombres, porque créanme que he conocido hombres que están muy frustrados con lo que son o lo que la sociedad quiere imponerlos, y eso también les causa mucho daño. Y eso es algo que se sigue repitiendo una y otra vez en pleno 2023. Entonces, yo a veces, yo quisiera realmente que si se abren espacios, que realmente sean más incluyentes desde la participación social y educativa, ¿sale? Entonces, no nada más quedarnos en el, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, en los espacios, repito, sí, es muy, ahí está el escudo, pero de alguna manera tenemos que llegarle por otro lado. Esa es mi forma de verlo en el espacio donde les digo, la ciencia de por sí ya es un escudo. Entonces, repito, y mis compañeros lo saben, hay que buscarle por otro lado para divulgar la ciencia y que la misma ciencia sea vista como lo que es una herramienta muy potente para la sociedad, para la humanidad. Y muchas veces no se le da ni siquiera la importancia a la ciencia, ¿no? Entonces, si me abro espacio, ahora tengo que abrirme espacio para las mujeres y arrastrar también a todo lo demás que venga. ¿Seguiría yo o...? Muchas Sí. gracias, Vane. Sí, Ah, tú, muy, Danita, por favor. muy bien. Bueno, pues dando continuidad a las preguntas a esta otra parte, ¿qué pienso sobre las posturas transexcluyentes que existen dentro de la academia? Bueno, yo creo que estas posturas, lo sostengo así contundentemente, son posturas que si bien son transfóbicas, muchas de estas posturas también son fascistas. Muchas de estas posturas prácticamente no quieren nuestra existencia, de ninguna manera. Y creo que estas posturas totalmente binarias, profundamente misóginas, sexistas, capacitistas, y lamentablemente posturas antifeministas son el resultado de muchos discursos de odio que cobran fuerza, no solamente en los espacios académicos, cobran fuerza en los movimientos sociales, cobran fuerza en muchas instituciones, cobran fuerza como una verdad que debe de ser sostenida. Yo siempre he sido
yo siempre estaba a favor de considerar que no existen verdades absolutas y que para construir una verdad hay que llegar a conclusiones para sacar lo que entendemos como verdad, para definir lo que entendemos como una verdad. Hay que llegar con conclusiones, pero también en este sentido, cuando hablamos de cuestionar la existencia de las personas, creo que hay que tener argumentos. Hay que tener argumentos y hay que tener razones para poder expresar lo que estamos expresando. A mí me parece muy fuerte que existan personas que se oponen a la existencia de las personas trans. Y digo que se oponen a la existencia de las personas trans porque, fíjense ustedes, no es una crítica nada más. No es decir que te molestan las mujeres trans. Simplemente algo como decir que te incomodan o que no estás de acuerdo con ciertas cosas, bueno, lo entenderíamos. Pero el manifestarte, el salir, organizarte con otros círculos, otros espacios de mujeres y espacios donde también no son mujeres, para oponerte, para exigir al gobierno, exigir a las instancias que no le brinden servicios a las personas trans, para hablar de las personas trans como un peligro, eso es lo que realmente vemos preocupante, ¿no? Pero si hay algo positivo de todo esto es que las personas trans existimos y resistimos y siempre lo he dicho también, creo que vamos a seguir avanzando con todo y los contratiempos y todas las dificultades y con todos los discursos de odio que han manifestado en redes sociales y en muchos espacios, las personas trans vamos a seguir existiendo. O sea, no vamos a dejar de existir para darles el gusto, porque en realidad hemos existido hace mucho tiempo. Quizás no teníamos el prefijo, no nos conocían como trans, pero siempre hemos existido, ¿no? Quizás en la academia se ha conocido y se ha globalizado y se ha extendido de la academia a lo trans, pero la verdad es que ni la academia va a terminar de definirnos a las personas trans, ni la academia puede con tantos saberes y tanto despliegue transgresor de identidades y de movimientos que están surgiendo debido a lo trans, ¿no? Claro, vamos a poder decir, oye, Dana, no todo es la identidad. Ahí estoy de acuerdo, a lo mejor con mis compañeras aquí o con otras compañeras. Dana, hay que tener cuidado porque no todo es la identidad, ¿no? Hay otros aspectos que hay que abarcar, hay que englobar, hay que entender, politizar también sobre todo, pero creo que es un gran paso. Creo que también el reconocer la existencia de las personas trans, con todo y su crítica, ¿eh? Con todo y las cosas que nos incomodan y con todo y que nos incomoda por un lado o por otro dentro de la misma comunidad, dentro de la misma disidencia, yo creo que el existir, el visibilizarnos, es una parte fundamental de la lucha. Si no lo es todo, es una parte fundamental. Entonces, en el futuro yo veo grandes cambios. Fíjense ustedes, a lo mejor va a sonar una locura, pero para mí ha sido muy interesante también entender y empezar a sumergirme con los procesos que se están planteando desde el transhumanismo. Creo que hay muchos procesos, creo que hay nuevas biotecnologías, creo que hay muchos avances muy relevantes desde el transhumanismo y que habría que analizar también desde la ciencia y que también no solamente tiene que ver con los procesos de la salud, relacionados a la salud, a la longevidad, sino también con los procesos, los dispositivos de vida para las personas y en este caso para las personas trans, ¿no? Ahora vemos muchos avances, por ejemplo, en los tratamientos para las mujeres trans, para las personas trans, que siguen evolucionando, siguen avanzando, ¿no? Y ahí sí lo digo específicamente para las personas transexuales, ¿no? Quienes no somos transexuales, pues no recurrimos tanto a estos procesos que se respetan, son de cada quien, son procesos que tienen que ver con los cuerpos de las personas, pero ahí yo siempre lo he dicho, ¿eh? Para mí no es lo mismo la transexualidad que las personas transexuales. Yo creo que la transexualidad también tiene su parte buena, como su parte experimental, como su parte negativa que hay que cuestionar, pero por un lado las personas transexuales son parte de nuestra comunidad y cada mujer trans y cada persona trans tiene derecho a decidir cómo intervenir su cuerpo y cómo llevarlo y qué mejor que lo hagan con los mejores procesos y creo que la ciencia ha abonado a eso. Fíjense, también la ciencia ha abonado a eso maravillosamente. Incluso en las ciencias sociales les comparto algo bien interesante. Hace algún tiempo escuchaba una serie de discursos y de análisis de un grupo de antropólogos que decían
que hay un genital cultural. Y con eso no quiero decir que no exista el sexo, la sexualidad, porque hablar de sexo es algo muy complejo. No vamos a hablar de, no podemos definir el sexo como genitales. Para mí son dos cosas distintas. El sexo es más complejo que hablar de los genitales, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un genital cultural, hablamos precisamente de que hay muchas cosas que antes veíamos como un mandato, ¿no? Muchas personas trans a lo mejor en su momento han sentido esa presión de ahora qué pasa con mis genitales, ahora qué pasa con mi cuerpo. Y ahora muchas personas dicen, pues no, ahora voy a decidir si quiero hacerme un cambio, le llaman reasignación, llámenle como ustedes quieran llamarle, pero creo que es algo muy íntimo, es algo muy personal, pero las tecnologías han ido avanzando y han ido mejorando para quienes lo necesitan, ¿no? Entonces creo que todos estos cambios se dan gracias a la ciencia. No solamente un servicio, es un trabajo de ciencia, es un trabajo que encamina a muchas otras posibilidades de vivirnos y de habitarnos y de reconocer nuestros cuerpos y de construirnos, ¿no? Entonces, creo que por ese lado yo apostaría a que veo un buen futuro para la comunidad trans. Hay avances a pesar de las movilizaciones en contra de nuestros derechos humanos, pero ha habido avances muy significativos y creo que eso es lo más importante de rescatar. Otro de los puntos que quiero señalar así rápidamente y que les quiero invitar y que quiero mencionar es que politicemos precisamente, como mencionaban aquí mis compañeras, todos los contextos analizándolos como están ocurriendo en diferentes partes del país. Muchas de las veces se centralizan los saberes, por ejemplo, desde la Ciudad de México, ¿no? Me ha tocado ver cómo se centraliza en los medios la opinión de activistas trans, la opinión de activistas feministas y académicas, y ya se habla de eso y eso ocurre en todo el país, ¿eh? O sea, hablan en Ciudad de México de un tema, por ejemplo, la transfobia, la bifobia o algún otro tema relacionado a nuestra comunidad o las mujeres trans, en el tema de la prostitución, el comercio sexual, que ese es tema de otro momento, pero me llama la atención cómo se centraliza, no se analiza que hay diferentes contextos en cada parte del país, en cada estado, y pues eso habría que preguntarlo a otras partes del país a través de otros medios, otras formas. Es parte de hacer investigación y es parte de encaminar los saberes que estamos movilizando por estas luchas. Yo ahora sí que lo hablo como una lucha. Yo sé que hay mujeres trans que dicen, yo me dedico a trabajar, Dana, yo soy profesional, yo tengo que hacer mi vida, yo no soy activista y eso se respeta. Otro de los puntos así ya para ir cerrando. El tema de los derechos humanos de las personas trans también se relaciona con las políticas travestis. Yo sé que hay muchas personas que escapan al margen, que están al margen de todas estas iniciativas públicas que hemos ganado, de todas estas instancias, estas instituciones, y para mí es muy importante la comunidad travesti también, porque ahí también encontramos muchos devenires y muchos procesos complejos en los que o se asumen mujeres trans o de plano dicen yo no soy mujer trans aunque me vean como mujer trans, soy travesti y deciden quedarse en una ambigüedad, en un quimerismo político que a mí me encanta. Y también la parte de transgénero, ¿no? Donde se engloba que lamentablemente no es así. Transgénero no tiene que ver con todo, también hay personas transexuales. Ahí sí lo digo, yo creo que son más visibles la comunidad transexual porque hay más servicios ahorita para ellas, para ellos, para ellas, pero también hay mucha violencia, mucha discriminación por esta intervención de los cuerpos, por esta crítica de ciertos grupos transexcluyentes. Y lo digo así, para mí no son grupos feministas, son grupos transexcluyentes y tienen políticas que son realmente antifeministas, son posturas antifeministas. No las comparto, no tienen nada que ver con el feminismo. Si hay gente que me dice que es una corriente u otra, bueno, lo respeto, cada quien, ¿verdad? Tendrá sus ideas sobre eso, pero para mí son posturas antifeministas. El feminismo no es transfóbico y si hay corrientes con estas líneas del pensamiento, pues que se empiecen a cuestionar, ¿no? Que empiecen a cuestionar por qué. Y ahora sí que hay, desde aquí lo digo, pues hay que abrir el debate. Hay que abrir el debate, pero con nosotras, ¿no? Si se juntan dos, tres y hablan de oposición a derechos humanos de las mujeres trans o las personas trans, pues por lo menos que nos inviten, ¿no? Que nos inviten para escuchar por qué es que somos un problema, por qué, qué estamos haciendo para generar ese conflicto en ellas o en ellos. Y sería bueno. Yo sí invito al debate y sí soy provocadora en ese sentido. No le temo, tenemos todos los argumentos y no nos van a borrar, ¿no? Nosotros no estamos borrando a nadie, no nos van a borrar a nosotras
y vamos a seguir adelante. Entonces creo que en la ciencia y fuera de la ciencia vamos a seguir adelante, ¿no? Le guste o no a muchas personas, estén convencidas o no. No vivimos para complacer a la gente, ¿sabes? Vivimos para vivir en libertad, estamos luchando por una libertad y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no vivimos para complacer a la gente. Creo que el feminismo es una lucha política y en ese movimiento también estamos bienvenidas. Entonces, pues de ahí en más, a seguir adelante. Ah, bueno, yo retomando también la pregunta sobre qué pienso sobre las posturas trans excluyentes en la academia. Eh, bueno, primero que nada me parece eh, un, un- me parece terrible, me parece que es algo triste porque en efecto, vinculándolo con lo que hemos estado hablando, bueno, ¿qué es lo que termina generando posiciones trans excluyentes en los espacios académicos? Es que no se vuelven espacios seguros para el aprendizaje, para la difusión del conocimiento. Las personas pueden terminar saliendo de los espacios académicos o no entrando incluso, o también interrumpiendo u ocultando también el no vivirse como se quieran vivir, ¿no? En este caso como mujeres trans. Entonces, en ese sentido me parece demasiado terrible. Ahora, justo ligándolo con lo que más o menos estaba intentando mencionar al final de mi participación anterior, bueno, pienso que el hecho de que hoy encontremos posturas trans excluyentes, en parte, digo, las posturas trans excluyentes no son nuevas, ¿no? O sea, tienen bastantes décadas de existir en espacios académicos, no en México, pero bueno, sí en otros países. Ahora, ¿cómo es que nos encontramos que hoy en distintos países, en particular en México y en particular hablando de la universidad en la que estoy, que es la UNAM? Bueno, yo lo veo como que en parte la internacionalización del feminismo, la masificación del movimiento de mujeres, igualmente el hecho de que se hayan dado un avance en términos de derechos en general en Occidente, aunque sé que no, sé que esto se ha dado de manera desigual en distintas regiones, pero bueno, todo esto, ¿qué ha tenido como efecto? Bueno, que el feminismo también se ha institucionalizado. Hay estudios de género y creo que si bien muchas de estas posturas trans excluyentes abrevan principalmente de los feminismos de segunda ola, que son desde ahí de donde viene el feminismo radical, con estas posturas que si bien no todo el feminismo radical históricamente ha sido trans excluyente, pues una gran parte sí. Y en este recuperar, en este momento en particular que estamos viviendo, en este recuperar la teoría feminista, pues también hemos visto una penetración de distintas posturas y distintas posiciones y corrientes que al final del día son parte de la historia del pensamiento feminista. Por eso decía que no son posturas nuevas, pero sí hoy están ahí presentes y que en parte, si hoy el debate, como decía, hoy las academias están viviendo este debate muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque de una u otra manera las academias son consideradas espacios que son productores de verdades y que si una academia avala tal cosa, bueno, pues socialmente quizás se avance tal proyecto, se avance tal cosa en función de la validación que dé el discurso académico, ¿no? Entonces, bueno, eso está así. Y es por eso que en las academias hoy esto se está volviendo un debate muy álgido, digo, esto pasa también en la academia en España, pasa también en Colombia, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, en donde eh, la academia se vuelve una trinchera para cuestionar
qué o no se está diciendo, qué es cierto, qué es falso en función de estos nuevos discursos sobre el sexo y sobre el género. Y digo estos nuevos discursos y en realidad ya no son tan nuevos porque, bueno, en efecto ha habido una problematización que desde las humanidades, pero también diría que desde los estudios de la ciencia, incluso desde ciencias como la biología. Pienso, por ejemplo, en este texto que sacó hace ya casi 8 años Nature, donde esta revista internacional sobre ciencia súper prestigiosa, donde decía, por ejemplo, que el sexo no era binario, ¿no? El sexo biológico, y ahí explicaba. Entonces, todo esto de una u otra manera busca ser rebatido por distintas posiciones en la academia. ¿Para qué? Para avanzar proyectos que retrocedan ciertos derechos, para movilizar cierta concepción del mundo. Es de hecho esto, no diría que es propio solamente de los movimientos trans excluyentes que vienen del feminismo, sino también de otros movimientos que terminan teniendo posiciones trans excluyentes, pero que quizás vienen de posiciones más, que quizás tienen orígenes en posiciones religiosas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en este movimiento contra la ideología de género, que, por ejemplo, es el caso que me parece que fue en Hungría, en donde los estudios de género también hace un par de años fueron distintas eh, cátedras de estudios de género, pues fueron cerradas. ¿Por qué? Porque se considera que esto es ideológico, ¿no? Y apelar a lo ideológico es de hecho parte de estos debates. ¿Por qué? Porque constantemente estamos viendo cómo todo lo que tiene que ver con distintos cuestionamientos a las categorías de sexo, de género, son planteados como que esto no está fundamentado en la ciencia, esto no es una verdad. Entonces, eh, es por eso que hoy estamos frente a este debate. Eh, pero también quizás es importante decir que estas posturas son alimentadas por distintos grupos políticos u organizaciones internacionales que, o sea, que literalmente destinan dinero para movilizar determinadas ideas que terminen de una u otra manera excluyendo a estos grupos. En el caso, por ejemplo, de la UNAM, nos tocó, por ejemplo, el año pasado que hubo un foro organizado en un centro de investigación en donde se invitaron investigadoras de distintos países de habla hispana y pues este evento, pues si ustedes ven el video, que de hecho sigue colgado en YouTube, pues en efecto se promovió la transfobia, ¿no? El problema es que eh, muchísimas veces es el hecho de que se promuevan ciertos debates en la academia ya en sí mismo socialmente genera una controversia que muchas veces tal vez no está. Tal vez si nos vamos a revisar los datos en antropología, en sociología, ahora sí que, ¿cuál es la relevancia de de la antropología, de la sociología, de la biología? Bueno, quizás estas ciencias nos van a decir cosas que en estos espacios académicos se están intentando hacer pasar como controversiales cuando en realidad no. Entonces, aquí también estamos ante la creación de, en muchos casos, falsas controversias, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de las leyes de identidad de género o las leyes de reconocimiento de identidad en menores, cómo se generan falsas controversias y pánicos morales muchas veces, incluso en los espacios académicos, que se quieren hacer pasar como verdades de que se está buscando es que son proyectos, se acusa de que son, por ejemplo, proyectos eugenésicos contra las infancias, ¿no? O de que esto es un borrado de mujeres, como se les suele llamar, cuando esto incluso sociológicamente no se sostiene. Entonces, o sea, sociológicamente, pues vayamos a analizar qué ha pasado en los países donde sí ya hay reconocimiento de identidad y pues bueno, las mujeres cisgénero siguen ocupando los espacios de mayor representación, están
o más bien las personas trans seguimos estando, las mujeres trans seguimos estando subrepresentadas, ¿no? Entonces, lo que veo es que estamos ante la generación de estas controversias para movilizar distintas expresiones de odio. Por eso también es que creo que las academias al mismo tiempo se vuelven importantes, porque en la medida en que haya personas trans ahí, haya personas que busquen dar la discusión en estas instancias, también permite revertir estas ideas que una vez más, insisto, pues se están moviendo en los espacios académicos y que después salen de las academias o quizás ya están afuera, pero los distintos movimientos buscan decir que las academias les respaldan. Y eso sería todo. Agradezco sus respuestas y como mencionaban, lamentablemente hay unos discursos de odio hacia la comunidad trans en general, que a veces uno se queda pensando por qué siguen existiendo ciertos comentarios como el borrado de mujeres cuando realmente no están borrando a las mujeres cis. El hecho de que las mujeres trans existan con las mujeres cis no es nada malo. Al final seguimos generando conocimiento y aportando nuevas relevancias para, bueno, nuevos conocimiento para las infancias, para las mujeres. Y también algo que me quedo reflexionando y que es como el índice principal, es como tener un espejo, el vernos reflejadas en alguien. Y hay que seguir impulsando eso para que más niñas y niños tengan ese espejo y ese reflejo donde se puedan ver y puedan seguir aprendiendo y no sean excluidos de ciertos espacios. Y como mencionaba Vane, también este desconocimiento que lleva a la academia a generar la exclusión es como muy, muy fuerte, pero es algo que sigue pasando y es algo que se sigue dando dentro del Estado. Lamentablemente no se está volteando a ver, bueno, dentro de los estados se siguen invisibilizando, invisibilizando y invisibilizando. Y como menciona Dana, las mujeres trans no están robando espacios y tampoco están invisibilizando a nadie, solamente están reclamando, bueno, ni reclamando, están hablando también y es algo que también necesitamos voltear a ver. Y no, agradezco sus comentarios y me gustaría pasar a las últimas, bueno, ya casi las últimas preguntas. ¿En qué se encuentran trabajando actualmente? ¿Cómo se podrían poner en contacto las personas que se encuentran interesadas en trabajar con ustedes? Empezamos con Lea, después con Dana y hasta el último con Vani. Gracias. Bueno, ahora pues estoy estudiando el doctorado y mi investigación es sobre, bueno, yo me dedico a los estudios filosóficos y sociales de la ciencia y la tecnología y pues ahorita estoy trabajando con cosas de biopolítica y plasticidad, en el concepto de plasticidad que se moviliza en las neurociencias y en la epigenética. Ahora hago eso, también está próximo a salir un libro que escribí sobre tecnologías reproductivas y capitalismo. Entonces, bueno, también tengo una patita en los temas de tecnologías reproductivas, por si a alguien le interesa. Y también hay un número que pues nos acaban, que estoy coordinando con la doctora Chauvin Guerrero y que de hecho es sobre estudios trans, que pensábamos que iba a salir a mediados de este año, pero bueno, no va a salir al parecer hasta finales, pero bueno, también andamos haciendo cosas de estudios trans. Y eso, o sea, eso básicamente, digo, también estoy en una red de investigación, de investigadores LGBT sobre las trayectorias educativas de personas LGBT en México y cuáles son los retos y las dificultades en los espacios educativos. Entonces, bueno, la manera en que se pueden contactar conmigo es vía mi correo, que se los puedo poner por acá para que se comparta. Y, y básicamente eso es.
¿Seguiría yo entonces? Sí, ok. Bueno, pues ahí me pueden contactar a través de mi correo, de mi Gmail, y ese es mi mejor contacto. Cuando a veces me escriben para cosas más específicas a través del correo, les hago llegar mi contacto, mi número telefónico y nos ponemos de acuerdo a través de WhatsApp o a través de llamada o videollamada, según sea la necesidad, según sea lo que se requiera. Yo estoy colaborando ahorita con muchos proyectos alternativos. Yo me muevo de manera alternativa también y como activista. Estoy dando algunos foros y conferencias aquí en Guadalajara y básicamente me enfoco en eso. Este año voy a estar en algunos espacios académicos y universitarios. Vamos a abrir una serie de conferencias con relación a otros temas. Por ejemplo, en este mes de febrero estamos abordando mucho el análisis sobre el tema del amor romántico, las sexualidades y las relaciones políticas y sociales que tienen que ver con el amor romántico. De hecho, este miércoles voy a participar, voy a ser ponente en el ITESO y vamos a mostrar, voy a compartirles una conferencia, un análisis muy interesante sociológico sobre el tema precisamente del amor romántico, las sexualidades y en tiempos de Shakira. Es un análisis muy interesante sobre cómo se ha mediatizado, politizado, cómo se ha posicionado esta visibilidad, este conflicto tan íntimo, tan personal en el caso de esta cantante. Y va a estar muy interesante porque en redes sociales se armaron una serie de fenómenos muy interesantes sociales, una serie de imaginarios con relación al amor, a la interpretación del amor y todo esto que tiene que ver con una forma de espejo, cómo nos fuimos identificando con el caso y cómo asumimos el tema del romance, la infidelidad, la heterosexualidad y cómo los medios nos venden el amor como diría Giddens, un producto cultural, un amor líquido, ¿no? Que vemos y que saboreamos en un lugar y disfrutamos en otro y también nos entristece en otros casos. Entonces, voy a estar moviendo todo este año, pero pues yo nada más a través de correo contesto y me formalizo para eventos y ahí me pueden contactar para, digo, eventos académicos, ¿eh? No crean que me dedico también a otro tipo de eventos, pero a participaciones, a maneras de hacer activismos, pues a través de mi correo y mi número telefónico, que igual se los puedo proporcionar, ya para cerrar. Y también pues en los espacios universitarios de la Universidad de Guadalajara, ahí nos encontramos en diversos foros y también en proyectos comunitarios. Me gusta mucho hacer proyectos comunitarios y participar en eventos comunitarios también desde las calles. Yo digo que también yo pertenezco a las calles y ahí es donde me junto a hacer comunidad y a hacer eventos y participar en marchas que también siguen siendo importantes y muy reivindicativas. Entonces, esa sería la posibilidad de comunicarse, de comunicarnos y espero podamos encontrarnos. Sería todo. Ok, bueno, a mí me pueden igual encontrar en mi correo, ahorita se los escribo. Yo actualmente pues estoy tratando de sacar un artículo para la revista Cretaceous Research sobre dientes de dinosaurio, entonces todo lo que tenga que ver con paleontología o de dinos me pueden escribir ahí si quieren sacar algún tallercito o algo, adelante pueden comunicarse conmigo. Desafortunadamente yo no me encuentro trabajando en algo relacionado a la ciencia. Sin embargo, pues cualquier conferencia que yo pueda dar, la otra vez di una bonita conferencia de raptores allá en Ixtapasauria, por parte justamente de GeoExplore. Entonces, pues ahora sí que no hay ningún problema. Yo puedo, si quieren colaborar con algún tema de palio, yo bien, yo adelante, ¿no? Entonces, quiero darle las gracias igual al equipo de Nexia por este espacio que la verdad hace falta y mucho. Entonces, yo me voy a encantar, ¿no? Entonces, ahí está mi contacto para quien quiera, platicar un ratito acerca de evolución, de divergencias, de todas estas cositas que a Darwin le costó. Y si a Darwin todavía le siguen dando paliza en 2023, imagínense, ¿no? Cómo está la sociedad. No, entonces, bueno, ahí yo les describo ahorita mi correíto, y igual me pueden mandar un WhatsApp, también se los voy a dejar por acá, mi número de WhatsApp, por si alguien quiere comunicarse conmigo.
Ay, no sé qué apreté. Pero ahorita se los escribo. Bueno, por último, leeremos 3 preguntas del público. Quien guste contestarlas está bien. ¿Conocen algún protocolo de violencia transfóbica que se pueda compartir en los grupos de mujeres que se están formando en institutos? Y dice la chava, creo que sería una herramienta importante para prevenir la promoción de transfobia en espacios institucionales. ¿Podrías repetir la última parte de la pregunta? Les repito la pregunta, ¿conocen algún protocolo de violencia transfóbica que se pueda compartir en los grupos de mujeres que se están formando en institutos? Bueno, no sé si contesto o alguna quisiera compartir, ¿no? Bueno, esto es de Guadalajara, Jalisco, ¿eh? Esto es aquí en Guadalajara, Jalisco. Yo creo que, mira, acaba de salir una iniciativa, no sé si la conozcan, ustedes me dirán si la conocen en otro lado, en otros puntos del país, pero hay una iniciativa, por ejemplo, aquí en Jalisco, que es por parte del gobierno aquí de Jalisco y por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y los institutos que también atienden la violencia de género contra las mujeres y el tema de la inclusión y la diversidad sexual. Y acaba de salir una iniciativa en la que, por ejemplo, la publicidad de esta iniciativa dice así, algo concretamente. Si eres una mujer de la diversidad sexual y estás padeciendo algún tipo de violencia o algún tipo de acoso o algún tipo de agresión pues, ¿cómo se podría decir? Un tipo de violencia en la vía pública, en algún espacio público de la ciudad, llama a tal número y simplemente al contestarte les dices que eres código violeta, ¿no? Das una especie de señal, o sea, que eres código violeta y eso en automático a las instancias que ya están capacitadas, que tienen, se supone, ya el manejo de este protocolo, este, tú les dices que eres código violeta y en automático van a entender que es un caso, por ejemplo, específico de mujeres de la diversidad sexual. En esta publicidad había algo muy curioso porque muchas mujeres comentaron de repente, incluso hombres, de que, bueno, que decían, ¿y si soy heterosexual? ¿Y si no soy mujer de la diversidad sexual? Bueno, pues para mí creo que eso es algo que tiene que ver también con la desinformación, ¿verdad? O sea, son iniciativas específicas para grupos vulnerables, pero si eres una mujer que no te consideras de la diversidad sexual o eres una mujer heterosexual, pues también puedes recurrir, ¿no? A este tipo de protocolos, de iniciativas. Pero creo que es algo muy breve, muy concreto. Y ahí, por ejemplo, sí quiero hacer mención, sí se atiende el tema, por ejemplo, de la transfobia, ¿no? Que eres una mujer trans, estás en la vía pública y quieres denunciar que estás siendo víctima de transfobia, entonces hablas, eres una mujer de la diversidad sexual, una mujer trans y dices código violeta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando van o acuden la policía, quienes acuden contigo, este sistema judicial te dicen que si eres, en algunas instancias ya te preguntan si eres de la diversidad sexual. Por ejemplo, hay fiscalías donde tú denuncias un delito o eres víctima de violencia, pero no estás especificando qué, y cuando tú llegas con el simple hecho de decir que tú eres una persona de la diversidad sexual o que quieres una atención con perspectiva de género, rápidamente te contactan con otras partes de ahí de la institución. Eso es muy interesante. Lo digo porque no lo teníamos aquí. Hace años que no se veía algo tan específico y pues, tan novedoso aquí en Jalisco, ¿verdad? No sé mis compañeras si conocen algún otro protocolo, alguna otra iniciativa. Esta es iniciativa del gobierno y en cuanto a proyectos comunitarios o iniciativas comunitarias, si de algo nos sirve es que, pues como dirían, entre vecinas, vecinos, vecines nos cuidamos. He sabido de aquí comunidades o bueno, espacios donde las mujeres trans trabajan o se dedican también, por ejemplo, a la prostitución y entre todas, incluso los vecinos, pues cuidan a estos sectores, ¿no? Y rápido responden ante un ejercicio de violencia, un desplazamiento forzado, una persecución, algún acto de violencia directo, física, verbal o sexual, también hay, creo que sería interesante, ¿no? Entender cómo actúan esos protocolos, pero bueno, ya les comenté dos en ese sentido.
Agradezco tus respuestas, Anita. Y la siguiente sería, ¿están abiertas a dar talleres y charlas y actividades en escuelas secundarias y preparatorias sobre la importancia del papel de las mujeres trans? Yo, por mi caso, por supuesto, ¿no? Creo que es un tema que, y bueno, si me lo permiten mis compañeras, extenderme un poquito en esta parte, yo sí he visto, por ejemplo, a varias niñas y varios niños que es, pues, es que no sé cómo expresarlo, pero sí me han visto como bicho raro, y por más que, sí me gustaría incluso, pues, hacer unos pequeñas pláticas acerca de extender justamente esto hacia estas familias, porque al final de cuentas yo me dediqué un tiempo a la docencia, entonces yo sí estoy muy abierta a dar talleres, a dar pláticas, desde niños hasta los más grandes, de quien quiera, bienvenido sea, entonces yo por mí adelante, y de hecho me dan, pues, los, los niños me dan ternura, entonces, pues yo encantada. Digo, yo también estoy encantada de iniciativas de ese tipo. Yo también trato de participar ahora sí que en todo lo que me invitan, solo que luego de plano la agenda está pesada, sobre todo el trabajo, pero en la medida de mis posibilidades, claro que sí. Yo también, yo tengo toda la apertura. Me he enfocado estos años más a nivel universidad. Estoy más en las universidades y en espacios académicos, pero yo con gusto me sumo. Si me invitaran a hablar sobre el tema, adelante. Ya he tenido la oportunidad hace, ¿qué será? Antes de la pandemia, tuve algunos espacios a nivel secundaria y tuve la oportunidad de hablar con jóvenes sobre el tema de la diversidad sexual, el tema de las mujeres trans, y con gusto lo hicimos en una orilla aquí de la ciudad, me tocó asistir y fue una experiencia muy bonita, pero también muy, muy difícil, muy complicada porque pues ha sido pues algo diferente. Para mí ha sido algo diferente porque soy más de estar en las universidades a un nivel licenciatura, pero a mí todos los espacios me encantan y donde yo tenga la posibilidad de estar ahí, donde me inviten, ahí voy a estar en una posición muy aguerrida, porque también como dicen aquí mis compañeras, pues también tienen cosas que hacer y también como ellas, igual yo tengo una agenda muy apretada a veces, la verdad es que sí, tengo también compromisos familiares, yo sí creo que también nos hace falta politizar, por ejemplo, el tema de las mujeres trans en el ámbito doméstico, el trabajo doméstico, ahora sí el compromiso que tenemos con la familia también, cómo, fíjense ustedes cómo los roles llegan a ser también, pues también te los imponen o también los aprendes, también los interiorizas, también los llegas a introyectar, cómo te dedicas, por ejemplo, a la crianza, al cuidado de los padres, al cuidado de los padres cuando son de la tercera edad, o sea, son muchos compromisos también los que tengo a veces con la familia, con las responsabilidades en casa, con los cuidados, con proveer cuidados. En el caso de mi mamá, por ejemplo, también lo hago y mis seres queridos. Entonces, a veces es cuestión de organizarnos y de tener tiempos, pero con gusto donde podamos ir a enseñar lo que sabemos y compartir nuestros saberes, pues ahí voy a estar. Yo feliz de poder seguir hablando de estos temas, pero también de enseñar, ¿verdad? Hasta donde podamos, porque también la gente nos enseña, ¿eh? También los jóvenes, los niños, las niñas, los niños nos enseñan muchísimo. Cada que vas aprendes algo distinto. Entonces, no me voy a enfrascar en estos, a veces también hay paternalismos, ¿verdad? Cuando sabemos mucho o creemos que sabemos mucho y vamos y nos enseñan. Entonces, creo que por ambas partes, de todas las partes aprendemos. Entonces, yo con gusto estaría ahí, tengo toda la apertura. Muchas gracias. Y la última pregunta, ¿cómo lo hacemos o cómo creen que necesitamos hacer para apoyar a las infancias y adolescencias trans dentro de las aulas de clase? Y como bien lo dicen, voltear a ver otras realidades, contextos sociales, como lo es el Estado de México o en otros estados del país. Bueno, sí, yo quisiera contestar primero esa. Em, en mi caso, eh,
Pues me gustaría que, bueno, estos comentarios, si hay alguna maestra de docencia de civismo y ética, que es más o menos las materias a esas edades que se dan, se toca más o menos los temas, pero hace falta realmente una materia complementaria. ¿Por qué lo digo? Porque yo en mis tiempos de docencia, y también tiempos, y creo que van a estar en concordancia con mis compañeras, eh, las infancias en la etapa primaria y secundaria, siempre, tanto por los maestros como por los padres, piensan que nada más ir a estudiar y punto. Es lo único que tienes que hacer. Sin embargo, no se dan cuenta que dentro los niños tienen sus problemas y muchas veces no son escuchados ni en la escuela ni en la casa. Hay algunos espacios en algunas escuelas en la Ciudad de México donde sí tienen su psicólogo y trabajan bien, pero no en todas. Entonces, yo soy de la idea de sacar realmente algo, así como tienen espacios para educación física, realmente sacar espacios para hablar de estas instancias, porque al final de cuentas, en la etapa de secundaria les tocan justamente vivir las adolescencias, vivir cambios en su cuerpo, vivir cambios de muchos tipos, y a veces es ahí cuando muchos de nosotros descubre eh, pues este maravilloso mundo que es la transición de lo que realmente quieres ser para ti misma, para ti mismo. Obviamente cada quien hace la transición a la edad que quiera, cómo se sienta y cómo se vive, ¿no? Pero es ahí cuando yo, por ejemplo, me he dado cuenta y sí he tenido alumnas que me han preguntado por curiosidad, pero a diferencia de estar diciendo, no, es que eso no se toca aquí en la escuela, o no, también aventarse, y yo lo digo por las docentes que puedan estar escuchándonos, yo les digo que se arriesguen a hablar de los temas, porque no hay nada más lindo de ver a un joven que tiene tantas dudas y no sabe a quién preguntarle, va con pues con nosotros y les podemos aclarar, al menos, si yo ya pasé una piedra y me costó y me caí, pues al menos trata de decirle, oye, cuidado, ahí está esa piedra, bríncala así, ¿no? Entonces, si yo ya me caí, bueno, a la otra persona no le voy a decir, sabes que tú también tírate así, ¿no? Entonces, trataré yo o de los, les digo, los de las docentes que andan por aquí, alguien que me ande escuchando que dé este tipo de clases, que se arriesgue a hablar de estos temas, ¿sale? Entonces no nos podemos quedar ya callados, ya no nos podemos quedar callados y arriesgarse simplemente. Y yo sí bueno, yo sé que a lo mejor y no hay representantes de la SEP por aquí, pero yo le pediría a la Secretaría de Educación Pública abrir estos espacios, o sea, si ya tienen educación física, si ya tienen un psicólogo o tienen otras áreas, pues también que las expandan, ¿no? A otros criterios que de verdad, y de verdad, yo sí lo he visto, hay muchos niños, hay muchos niñas que no saben qué onda a esa temprana edad y luego pasan a prepa, pasan a universidad y siguen con esos problemas muy internos y es ahí cuando ese pequeño monstruito aparece. Y eso es lo que tenemos que deshacer, tanto para muchos problemas de la sociedad como también para los problemas de depresión, que también aquejan mucho a nuestra sociedad, estrés también, sociales y son muchas cosas. Entonces yo os invitaría a abrir estos pequeños espacios que se arriesguen a hablar de los temas, no nada más sexuales, sino de muchas cosas que al final de cuentas la humanidad tiene muchas aristas. Entonces, ¿para qué enfrascarnos siempre en, es que, mira, la ética es así o que la ciencia es así, pura y dura? No, hay otros caminos, ¿no? Entonces siempre le he dicho, hay otros caminos. ¿Quién seguiría? ¿Lía? Bueno, y quizás yo siendo muy breve respecto a cómo apoyar dentro de las aulas, eh, lo pienso desde la perspectiva de ser profesora, profesor dentro de un aula. Yo creo que los profesores y profesoras tendrían que, eh, por un lado, frenar la violencia, que es muy común que pase en esos niveles y a esas edades, no normalizar los insultos y validar la identidad de alguien o validar a las personas por su identidad de género, orientación sexual, que de hecho, pues a nivel
a nivel de primaria, si lo pensamos a nivel primaria, a nivel secundaria, la posibilidad de hacer un cambio en términos de identidad es muy complicada porque implica un juicio que implica dinero. Entonces, las dificultades que se vienen para las infancias trans, si no cambian eso, pues son muy grandes. Entonces, digo, una cosa es hacer un trámite legal y otra es que se puedan validar las transiciones sociales dentro de los espacios sin que el carnet o el cambio o el acta sea a fuerzas lo necesario, ¿no? Creo que, o sea, de pronto si la transfobia se disfraza de esta formalidad de si no lo has hecho no te puedo nada, ¿no? Entonces, yo pues solamente diré eso. Creo que es eso que puede sonar muy mínimo. Creo que de hecho es bastante, bastante grande para alguien menor de edad trans. Bueno, yo creo que necesitamos todavía digamos, para apoyar a las infancias trans, a las adolescencias trans, necesitamos todavía un empujón de una educación con perspectiva de género. Para mí es fundamental tener una perspectiva de género donde se aborden temas centrales con palabras clave como la inclusión, palabras clave como el atender, palabras clave, por ejemplo, como la no violencia, ¿no? El atender la equidad, de los asuntos de equidad y de género también, empezar a entender las relaciones entre los hombres y las mujeres, las disidencias. Creo que eso es importante y es algo muy digerible cuando tenemos las estrategias. Estas estrategias tendrían que ver con esa perspectiva de género, como diría Nuria Varela, ponernos las gafas violetas para entender no solamente con una mirada feminista las realidades sociales, sino también entender el contexto que estamos viviendo, porque cada contexto es distinto. Y en el ámbito de la educación, yo creo que es importante tener esta educación con perspectiva de género, tener esta educación comprendiendo la inclusión, comprendiendo las relaciones personales, entendiendo los procesos que se pueden dar de manera educativa, pero también entendiendo que la educación, yo también ahí sí hago la crítica, la educación debería estar al alcance de todas, todos y todes. Y no todas las personas tienen hoy día, incluyendo a las infancias trans, a las adolescencias trans, tienen el acceso a la educación pública, a la educación gratuita. Sigue siendo el poder estudiar, el poder aprender un privilegio. Es un privilegio. Y claro, no, con eso no demerito los esfuerzos que hacen muchas y muchos estudiantes en este país para poder llegar a sus aulas, para poder cumplir con sus trabajos escolares. Pero si hay una palabra que a mí me gusta también es la palabra respeto. Creo que eso no lo hemos trabajado mucho. Es más profunda de lo que parece la palabra respeto. Si no enseñamos, si no enseñamos la palabra respeto, si no compartimos todo lo que implica el respeto y el compromiso con los derechos humanos de las personas, no podemos también hablar a plenitud de las libertades humanas. Entonces, a mí me parece muy fuerte esa palabra y creo que es algo importante para atender la violencia en las aulas. Como bien decían, es muy importante atender, erradicar la violencia en las aulas y definitivamente eso está faltando. Ahora entendemos el bullying, la gordofobia, muchas cosas, pero no entendemos las diversifobias todavía que hay contra la comunidad. Y ahí sí también creo que es importante que los distintos niveles de educación se comprometan ahora sí que a proteger de estas violencias a las infancias trans, a las adolescencias trans, porque a veces no es nada más un registro, ¿saben? Como bien lo mencionaba Lía, a veces no nada más es pasar por un papel, por un registro, por un protocolo para que te llamen como te llamas, ¿no? Con esta identidad de género, sino que es todo un ejercicio, un blindaje para esta identidad, para esta persona, para que no viva la violencia, ahora que llega a las escuelas, a sus estudios con esta identidad, ¿no? Habría que preguntarnos qué pasa entonces cuando ya llegas con vestido, con falda, con un cabello largo, cuando antes sabían todo mundo que te prohibían traer el cabello largo, como lo mencionaba al principio. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con los hombres trans, con las infancias de adolescentes trans, ¿verdad? Jovencitos,
cuando ya llegan con su nuevo corte de cabello, cuando se sienten ya a plenitud y llegan con pantalón, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí habría que tener también un análisis sociológico, antropológico, por parte también de personal docente, la gente que trabaja ahí. Para eso hay educadores, educadoras que también hacen muy buenos análisis y conocen muy bien el contexto de la escuela en la que laboran. Entonces, nos hace falta reunirnos y empezar a convocar y autoconvocarnos y entender que son grupos vulnerables. Eso es algo fundamental, hacerles ver que son grupos vulnerables, así como lo hemos entendido con las niñas, ustedes lo saben en Ciudad de México, cuando por ejemplo las niñas hablaron públicamente incluso ante los medios y decían que ellas querían llevar pantalón a la escuela porque a veces en el camión, en la mañana tenían frío, también eran acosadas en el camión las jovencitas. Entonces, queremos hacer ver que estas iniciativas no tienen nada más que ver con el gobierno, con el Estado. Tienen que ver con los saberes precisamente de las ciencias sociales y las humanidades, de las ciencias, de las otras ciencias, de las ciencias de la salud, de diferentes ramas que en un sentido de interseccionalidad podemos plantear saberes, podemos compartir saberes y protocolos de primera mano. Entonces, que puedan ser viables y al alcance de estos espacios y de estos niveles educativos. Entonces, creo yo que eso es lo importante, la perspectiva de género, el abordaje de los derechos humanos, y sería muy bueno que hubiera una clase con perspectiva de género sobre derechos humanos. Conocemos cívica y ética, por ejemplo, que se hablan diversos temas sociales, pero estaría genial que se hablara a temprana edad a los jóvenes, a las jóvenes, a los jóvenes, que se hablara, por ejemplo, del lenguaje incluyente y que se entendiera, que se explicara por qué es importante y que también se entendiera esta posibilidad de compartir espacio con todas las personas de la diversidad sexual, que se hablara de sexualidad a plenitud y que además se acabara con los estereotipos tan fuertes que tenemos de género en las escuelas, estas imposiciones de lo rosa y lo azul, de lo azul y lo rosa, como lo quieran ver, y hay que empezar a plantear eso, ¿no? Una educación libre de sexismo y libre de estas diversifobias. Eso será lo importante. Pero bueno, creo que la perspectiva de género es el punto que yo quería abordar porque es fundamental. Creo que es fundamental en todos los sectores. Agradecemos su participación en este conversatorio y esperamos que en un futuro podamos volver a estar con ustedes. Por último, me gustaría enfatizar en la importancia de tener espacios más incluyentes dentro de la academia, nuestra vida cotidiana, en donde podamos vivir libres de violencia y en donde se reconozca la importancia y el papel de las mujeres trans dentro de las distintas áreas del STEAM. Por último, como toda socióloga chismosa, me gustaría recomendarles este libro que se llama Atmósferas Trans, de Ana Paulina Gutiérrez, y tiene una frase que me impactó porque, de hecho, Danita lo decía al principio, y dice la frase, ay, perdón. Somos tan diversas como el arco iris, tan complicadas como cualquier persona, y es que eso somos personas. Les agradezco de todo corazón su participación, espero de verdad que participen más en estos conversatorios, que llegue a más gente, a más científicas, a más niñas, como les mencionaba a un inicio, tener más espejos. Bueno, nos despedimos de ustedes, hasta luego.